Muy buenas noches, bienvenidos a clase de Zohar Parashat Vayikra. Bueno, bienvenidos a el tercer libro de la Torah. Sabemos que, y explicamos siempre cada vez que empezamos algún libro, que los cinco libros de la Torah corresponden a los 5 mundos. Génesis corresponde a Keter, Éxodo corresponde al mundo de Atzilut, a Jochma, y ahora estamos entrando en el mundo de Briá, de la creación. Y es muy interesante porque hay una particularidad respecto a esta parashá en cuanto a cuándo se la lee. El calendario hebreo, que varía según un ajuste que se hace 2 veces cada 7 años entre el calendario lunar y el solar, tiene como principal propósito, la razón por la cual se ajusta el calendario, es para que Pesaj ocurra, lo que la luna llena del mes de Nisan, ocurra durante la primavera, y se ajustan las porciones de la Torá que se leen a modo de que siempre que llegue Rosh Chodesh Nisan, la luna nueva del mes de Nisan, se lea esta porción de Vayikra en el mes de Nisan. Y uno puede decir, bueno, tiene que ver con una cuestión histórica de que lo que ocurrió en realidad o como empieza el libro de Vayikra, es diciéndonos o contando la historia de la inauguración del Mishkan, del famoso tabernáculo móvil que tenían en el desierto, que fue inaugurado, de hecho, el primer día del mes de Nisan. Y por ende uno pudiera decir, bueno, hagamos que coincidan. Ahora, ¿por qué tiene que coincidir en este punto? Es realmente extraño, ¿sí? O por lo menos difícil de entender o de explicar, a menos que uno entienda metafísicamente qué es lo que ocurre en esta porción y qué es lo que ocurre en el mes de Nisan. Adicionalmente, en la energía de esta semana, es decir, dentro de lo que ya está en estado potencial por manifestarse en los 7 días entre el Shabbat anterior y el próximo Shabbat, es Rosh Chodesh, ¿sí? Con lo cual parte de la energía de esta semana contiene a la cabeza del mes de Nisan. Y el mes de Nisan, al menos según la Torá, es el primer mes del año. ¿Sí? Según la Torá, según el Antiguo Testamento, de hecho, el primer precepto que aparece en la Torá, la primera ley que una vez que salen de la esclavitud, y presten atención porque no es menor, lo que pasó en el libro anterior fue la salida de la esclavitud. Ahora, dentro de esa salida de la esclavitud hay un proceso de un viaje, por llamarle de alguna forma. El nivel de Keter o Génesis es la idea del potencialmente quién queremos ser, qué queremos ser. Pero adentro de esa idea nos encontramos con que ese es el potencial que tiene nuestro alma, pero el alma está esclavo adentro del cuerpo. Y de la misma forma que dijimos en el comienzo de hecho hoy comenzó un curso inicial, donde siempre, si se acuerdan los que lo han tomado hace mucho tiempo, siempre explicamos que lo que dice la Torá cuando dice estos son los hijos de Jacob que descienden a Egipto, que así es como empieza el libro de Shemot, Ve'ele Shemot Bene Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel que descienden, y está
presente continuo, que descienden en Egipto, se refiere a la encarnación de las almas en los cuerpos. El cuerpo es Egipto, y lo que llamaríamos los hijos de Israel es en realidad el alma siendo esclavizado por el cuerpo. Llega un momento cuando la persona busca adhesión con el Creador, que lo puede hacer a partir desde los 13 años, pero a veces pasan 50 años hasta que la persona se despierta y se da cuenta que quiere algo más. Y generalmente le pasa por solo dos razones: porque consiguió todo lo que quería y se siente infeliz, o porque en la búsqueda de todo lo que quería no consiguió nada y se siente infeliz. Y busca algo, otra cosa. Esa búsqueda, la búsqueda de la adhesión con el Creador, con el aspecto creador, es lo que hace que desciendan las primeras gotas de ruaj, del alma que potencialmente lleva o conlleva el crecimiento espiritual. Inmediatamente que esto comienza a suceder, y esto nos pasa en la vida en general cuando tenemos una búsqueda espiritual, pero a veces nos pasa solo en un área de la vida y en otra no, porque o estamos conforme con lo que estamos recibiendo, o pensamos que estamos en el camino correcto, o todavía la vida no nos dio suficientes palos en ese área como para que digamos, bueno, hay algo más elevado que esto que yo busco. Y siempre cuando uno va al que yo busco es ¿quién es el que busca? ¿El cuerpo, Egipto o el alma? Y si uno presta atención al theme, ¿cómo se dice theme? Al tema de los libros, hay un Génesis, un Éxodo, hay sacrificios. Este libro que se conoce como Levíticos, siempre quisiera, hasta el día de hoy, y lo he averiguado, he tratado de averiguarlo, no he podido saber quién fue el que tradujo los nombres de los libros de la Biblia. Quien sea que fue, no lo contraten para traducir nada por lo menos del hebreo a cualquier otra lengua, ¿sí? La palabra Vaikra quiere decir y llamó. ¿Sí? No quiere decir Levíticos, no, pero como el libro habla de el trabajo de los levitas de la tribu de Leví en el templo y los sacrificios, entonces bueno, pongámosle Levíticos. Pero Vaikra no quiere decir Levíticos. Vaikra quiere decir, literalmente dice, Vaikra el Moshe, y llamó a Moshe. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Sí? Es un llamado. Cuando la persona es sacada de la esclavitud, porque la gente es prácticamente imposible que una persona salga sola de la esclavitud, lo que la persona tiene que hacer es identificar que es un esclavo. Y en el momento que identifica que es un esclavo en un determinado área de su vida, ahí es en donde la vida viene y te saca. ¿Sí? A los que han permitido que la vida les muestre qué hacer, saben de lo que estoy hablando. Al que se empecina en mostrarle a la vida qué es lo que él quiere y cómo tienen que ser las cosas, sabe lo que es la frustración. Pero hay otras personas que nos pasa que de golpe un día te das cuenta, te enterás que estás viviendo en otro país y que fuiste de vacaciones y resulta que te quedaste. La vida te saca de la esclavitud cuando identificás que estás preso. Mientras pienses que es un buen lugar y que ¿sí? es imposible que te puedan sacar incluso a la fuerza. Te va a pasar lo que le pasó a este pueblo de Israel, que Moisés los saca a la fuerza y los tipos se quejaban, cada 3 días le pedían volver a Egipto. El llamado es en realidad el llamado a un sacrificio. Acá lo que está ocurriendo en el principio del libro de Vaikra, dice
Y Dios llamó a Moisés a la tienda del encuentro y habló con él diciéndole: dile a los israelitas que cuando alguno de ustedes ofrezca una ofrenda animal a Dios, lo va a hacer de tal y tal forma. Y de acá en más tenemos todo un libro de la Torá que tiene que ver con sacrificios de animales. Que tranquilamente podríamos decir, ¿saben qué? Desde la semana que viene, desde este próximo Shabbat, hasta que se termine el libro de Vaikra, asueto de Shabbat. No hace falta escuchar la lectura de la Torah. ¿Por qué? Pues si necesito aprender cómo sacrificar un animal, si no hay templo y hay comentarios tontos de algunos comentaristas de la Torá que dicen no hay que estudiarlo porque hay que entender cómo era el procedimiento para que el día de mañana cuando se reconstruya el templo de Jerusalén podamos volver a hacer. Nunca más va a pasar esto de que vamos a hacer sacrificios. Esa parte en la evolución del ser humano ya quedó atrás. Fue reemplazada por la lectura de los sacrificios, es decir, fue reemplazado por liturgia. Y el próximo paso de evolución es reemplazar la palabra, la liturgia, por el pensamiento. ¿Sí? No vamos a retroceder, finalmente se va a reconstruir el templo y vamos a retroceder 2000 años y vamos a estar matando animales para apaciguar a los dioses. ¿Sí? De hecho, el Talmud claramente lo dice, que el día que sea la redención final, nada de lo que está en la Torá se va a volver a hacer. ¿Sí? La única festividad que se va a conservar, el único aspecto de la vida judía, por llamarle de alguna forma, que va a existir en el mundo va a ser Purim. ¿Sí? Ese día que es cuando todos se emborrachan. Y literalmente lo que dice el Talmud es que todo el año, toda la vida va a ser como Purim. No es que va a haber un día de Purim, sino que todo el tiempo va a ser como Purim. Ahora, hay varias cosas que son interesantes respecto a la porción de Vaikra. Cuando un chico empieza a estudiar Torah en una yeshiva, a los chicos de 6 años cuando empiezan a estudiar Torah en una escuela de estudio de Torah, digamos que padres que ponen a sus hijos con la perspectiva de que un día sean rabinos o lo que sea, o que aprendan fundamentalmente a vivir bajo las leyes de la Torá, lo primero que se le enseña a un niño es el libro de Vaikra. El currículum de estudio nunca empieza con Génesis, se empieza con Vaikra. Y lo que dicen algunas personas es que hay que enseñarle a los niños cuando son pequeños el concepto del sacrificio. ¿Sí? Lo que menos le podés enseñar a un niño es que se sacrifique por algo, cuando la única conciencia que tienen es puro deseo egoísta. ¿Sí? Cualquier persona que piensa que un niño no es egoísta es porque no tiene hijos. ¿Sí? La única conciencia que tiene un niño es el egoísmo. Hasta cuando te sonríe y te da un beso y te da amor, no está dando, hay un plan detrás, hay algo que él busca a cambio. Otro aspecto de esta porción de Vaikra es el hecho de que aparezca siempre antes de Pesaj. ¿Sí? Que para la verdadera liberación, porque nosotros sabemos que cuando aparece una determinada energía en el calendario, también aparece cuando uno lo lee en la Torá. ¿Sí? Lo mismo se revela en la semana de la lectura, es decir, cuando nosotros nos toca leer en el libro de Éxodo la porción de Bo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en esa semana se revela la misma energía que se revela durante Pesaj, ¿sí? Que va a ser ahora el 3 de abril. Y lo más misterioso es este concepto de
que se comience el año con esta porción y que se considere que la luna nueva de Aries sea el principio de un año. ¿Sí? No coincide con, sacando que coincide con la rueda astral, porque en la astrología el mes de Aries es el primer mes del año, o el primer signo en la rueda. La pregunta no es ¿por qué es esa fecha? Es ¿por qué concebimos la idea de un principio de año? Si el año es una espiral, ¿sí? Si todos los años ocurre lo mismo, es decir, es redondo, ¿sí? ¿Cuál es el centro de la Tierra? Yo soy el centro de la Tierra. ¿Sí? Acá donde yo estoy, este es el centro de la Tierra. Y donde estás vos, ese es el centro de la Tierra. Porque es una esfera. ¿Quién puede decir cuál es el centro de la Tierra? Uno tiene algo redondo. ¿En qué lugar de una esfera es el centro? No, pero uno puede decir, bueno, pero hay polos, hay un polo norte, un polo... Bueno, ¿y qué? ¿Y acaso ese polo está exactamente arriba y el otro está exactamente abajo? Ah, no, porque es elíptica. En una esfera nadie puede decir dónde comienza, sacando una decisión y una percepción y un acuerdo entre todos los seres humanos. Lo mismo ocurre con el tiempo. El tiempo es una espiral. Entonces, si todos los años volvemos a tener una primavera y volvemos a tener un invierno y un verano y esto y lo otro, ¿quién puede decir el año comienza acá? ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, no hay un sentido, sacando que, bueno, que venga el jefe, el dueño de la esfera o el dueño del tiempo, en este caso Dios, y haga lo que hizo cuando salieron de Egipto, que antes de salir de Egipto le avisó a Aarón y a Moisés, le dijo, la próxima luna nueva va a ser para ustedes la cabeza de todos los meses del año. Y literalmente dice esto, la cabeza, no dice es año nuevo. Y también dice, va a ser para ustedes. Como si fuera que, miren, o sea, yo decidí que para ustedes este es año, pero en realidad no es. Porque si no, ¿qué necesidad de decir, es año nuevo, pero para ustedes? No se crean que es... Y es muy interesante porque en el Talmud hay una discusión entre los sabios acerca de Rosh Hashanah y Rosh Chodesh Nisan. De hecho, si uno lee el Talmud Rosh Hashanah, en el Talmud claramente hay ya no me acuerdo quién era, había una escuela de pensamiento de uno de los Tanaim, que los Tanaim no es que uno estaba equivocado, uno tenía razón y otro estaba equivocado. Estos tipos tenían una visión y un entendimiento completo del mecanismo de la creación, y sin embargo habían aquellos que decían que el hombre había sido creado en Rosh Chodesh Nisan, en la luna nueva de Nisan. Y nosotros adherimos a la idea de que el hombre fue creado en Rosh Chodesh Tishrei, en la luna nueva de Libra, que es el supuesto sexto día de la creación. Y en realidad los dos tienen razón. Porque lo que le dijo el Creador a Moisés y Aarón cuando estaban por salir de Egipto es, va a ser la cabeza del año. Es algo que tiene que ver con el intelecto. De hecho, el cómo se resuelve en el Talmud la discusión de cuál es el día en el que el hombre fue creado, el Talmud termina diciendo que la idea de crear al hombre ocurrió en el primer día de Nisan versus la creación del cuerpo físico del hombre. Eso ocurrió en el sexto día de la creación en el mes de Tishrei.
¿Y qué es más importante? ¿Lo físico o el pensamiento? ¿Sí? Es la idea. ¿Y cuál es la idea que está permeando constantemente el mes de Nisan? La libertad. Tratar la forma más fácil de verlo es tratar de sostener a una cabra macho sin que se mueva. O tratar de agarrar a un chico que sea de signo Aries, ¿sí? Cuando es chiquito, y abrazarlo y no lo dejes, y tratar de contenerlo. Hay otros signos que vas a agarrar a un chico, lo vas a abrazar y se te queda dormido. El ariano quiere una sola cosa, ser libre. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de la creación, Makshevet Avriá, la idea de la creación, es en sí la libertad. Todo aquel que piensa que Dios tiene algo que ver con lo que ocurre todos los días en el mundo, o sea, imagínense que Rolex pudo hacer un mecanismo perpetuo, pero Dios no. ¿Sí? Dios todos los días le tiene que decir a las plantas que crezcan, todos los días tiene que controlar la lluvia, entonces la gente le pide, ay Dios, te pido que no llueva mañana para... ¿Sí? Entonces Dios se fija, ¿sí? Uy, hoy va a ser que llueva. Todo es parte. Ahora, ¿puede un ser humano manipular el clima? Definitivamente. Absolutamente. De hecho, hay una conexión que se hace durante la festividad de Pesaj, que literalmente en el séptimo día de Pesaj, que cambia la estación. Y hay toda una serie de leyes acerca de cuando una persona está haciendo la midá. ¿Vieron en Shabbat esto que hacemos, la conexión hasta que decimos que estamos entrando en Olam Atzilut? El que no sabe de qué hablo no importa, pero para los que sí, si uno se equivoca en la conexión de Mashiva Ruach Humorita Geshem, que es la que se dice para apaciguar a las aguas, a la lluvia, y dice la conexión Morita Tal, que es la de el rocío, uno puede regresar hacia atrás en la conexión, cambiarlo y continuar. Ahora, si durante la época de verano la persona se equivoca y dice la sección que es para despertar la lluvia, no tiene permitido terminar esa amidá, esa conexión. Tiene que abortar ahí, retroceder, hacer esos 3 pasitos para atrás, 3 para adelante, y volver a empezar y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso que la persona termine la conexión y que termine manipulando negativamente o sacando de orden el clima. Ahora, los sabios del Talmud hicieron estas leyes porque ellos sí entendían el poder que tiene un ser humano. Nosotros no pensamos que por decir algo correcto o incorrectamente podemos cambiar el clima. Ahora bien, este mes de Nisan, ¿no? este periodo del año que tiene toda esta energía de libertad, que por cierto no es voluntario. Una de las cosas que lo vamos a explicar el viernes seguramente en Rosh Hodesh es que a diferencia de los meses anteriores, los 6 meses anteriores a Nisan, uno tiene que hacer un trabajo de precipitar la beneficencia divina. Una vez que llega el mes de Nisan, esa beneficencia divina baja sola. Lo único que uno tiene que hacer es no impedir que baje. Es decir, no tiene que obstruir el descenso de esta energía. Por eso es que en la mayoría del mundo poblado, en el hemisferio norte, comienza la primavera, ¿sí? Empieza a fluir y a brotar
esa beneficencia divina en forma física. Todo ese periodo de tiempo, nos dicen los sabios, tiene que empezar al mismo tiempo que el libro de Vaikra, de los sacrificios. Y la pregunta es, ¿qué es un sacrificio? Porque ni hablar que para la mayoría de la gente que son vegetarianos o que aman a los animales, leen este capítulo de la Biblia y acá renuncian a este Dios. ¿Sí? Estamos hablando de un Dios omnipotente que lo puede todo, que supuestamente pide que le traigan sacrificios animales y que además pide que le echen sal y que lo cocinen sobre en realidad un Dios que pide que le hagan un asado, básicamente. Literalmente, ¿eh? Porque encima de ese asado, según dice la Biblia, se genera Riach Nihoach la Hashem, un aroma que a Dios le gusta. ¿Sí? Le gusta el olor asado. Por eso nosotros pusimos Casa Sod enfrente a Don Niceto. Porque el asador que está ahí enfrente constantemente tira este olor a carne, entonces pensamos que seguramente Dios en esta zona debe andar, o los que dicen que Dios es argentino. ¿Sí? Es realmente muy difícil de entender una idea de este Dios omnipotente que necesita que sacrifiquemos animales y no solo eso, sino que disfruta del olor de la carne cuando la ponen sobre el asador. No es un asador, es un altar y es esto y lo otro, pero en definitiva el olor que sale es olor a la carne siendo quemada. Y en algunos casos ponele aceite y en otras cosas ponele cebada. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el Ari respecto a todo esto. Dice, concerniente al mandamiento de los sacrificios. Como ya sabemos, el nombre sagrado divino Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, alude a los 5 mundos o los 5 parsufim dentro del mundo de Atzilut. Es decir, en Olam Atzilut, en este concepto, y por eso es que este es el nombre que primordialmente utiliza la Biblia para mencionar a Dios. Los que estuvieron, todos ya me han escuchado decirlo, cuando esta inteligencia decide inventarnos este Dios para que nosotros, y después una Biblia y todo esto, inventa este supuesto nombre, ¿sí? Yud-Kei Vav-Kei. Es un nombre de Dios el cual no mencionamos, que incluso no es Yud-Kei Vav-Kei, es Yud y la letra Hei, después una Vav, otra letra Hei, pero ni siquiera pronunciamos todas las letras juntas, porque sabemos que hay un poder en unificar estas letras. Y el Ari nos cuenta que el nombre Havaya, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, en realidad no es el nombre de Dios, sino que es la manifestación de los 5 parsufim, de los 5 grupos de Sefirot, dentro del mundo de Atzilut. Por eso, por ahí en la clase que damos inicialmente es difícil, o trato de no ahondar demasiado en el tema de la fe, pero si hay algo que es para perdedores espirituales, es creer en Dios. Uno no tiene que creer en Dios, uno tiene que ver Dios. ¿Sí? Cuando vos entendés que todo es producto de un proceso de precipitación de intelectos divinos hacia la materia, no ves mesas, ves Dios. ¿Sí? Entonces no te hace falta creer en Dios. La mesa es una manifestación de que Dios existe. El parlante, el piso, cada uno de nosotros es un pedazo de Dios. No nos hace falta aprender a creer en Dios, nos hace falta aprender a percibir a Dios, ¿sí? A ver Dios. Y Dios es este sistema, ¿sí? El proceso de creación. Dice, la corona o la parte superior de la corona de la letra Yud
corresponde a Arihampin. Arihampin es Keter, ¿sí? El pensamiento de el anciano de largos días, como lo llama el Zohar. La letra Yud, es decir, lo que está debajo de la corona de esa letra Yud, es Abba. ¿Sí? Abba, Padre, este concepto de Dios que tenemos nosotros, que es el mundo de Atzilut. Atzilut dentro de Atzilut. Todo esto es adentro de ese mundo de Atzilut porque nosotros intelectualmente no podemos comprender realmente lo que hay en Keter. La letra Hei corresponde a Ima, ¿sí? Al mundo de creación, a Briah. La letra Vav corresponde a Zeirampin. Y la letra final, la letra Hei final, corresponde a Malhut o a Nukva. El concepto de Nukva quiere decir femenino, lo femenino de Zeirampin, Nukva de Zeirampin, lo que nosotros en el árbol sefirótico le llamamos Malhut. La mayoría de ustedes ya sabe esto. Ahora, correspondiendo a estos 5 niveles, el santo bendito sea él, dice el Ari, creó una correspondencia física. No sé si saben o si ya lo hemos mencionado, pero la palabra Kabbalah, además la palabra Kabbalah proviene de lekabel, de recibir. Pero la verdadera traducción de la palabra Kabbalah es correspondencia. El estudio de la Kabbalah es el estudio de la correspondencia que hay entre arriba y abajo. Es decir, entre lo metafísico y lo físico. Y dice, respecto a estos 5 parsufim, estos 5 niveles dentro del mundo de Atzilut, del pensamiento de la creación, el santo bendito sea él, creó 5 niveles físicos que tienen correspondencia. El silencioso es uno, que es lo que nosotros le llamamos el reino mineral o inanimado. El vegetal, el animal, el articulado del habla, que es el hombre, y finalmente el más elevado de todos, el alma. Sí, hay 5 niveles, por eso en el curso intermedio, si se acuerdan cuando hablamos de los mundos y cuestionamos esto de la correspondencia, decimos, bueno, si como hay arriba, todo hay abajo, y el hombre corresponde al mundo de Atzilut y existe un mundo superior que es Keter, si hay un 5º nivel, ¿qué es Keter? ¿Cuál es la correspondencia física en este mundo a lo que sería el equivalente a Dios, ¿sí? A lo que está por encima de la idea de la creación? Y decimos un hombre libre. ¿Un hombre libre de qué? Libre de la esclavitud del cuerpo. Una vez que el hombre se libera, el alma de la persona toma control sobre esa encarnación y el cuerpo se convierte en ¿cómo se dice? Subject. ¿Perdón? No, pero no sujeto. Se convierte en el esclavo, el cuerpo se convierte en el esclavo del alma y no al revés, que es lo que pasa cuando encarna un alma en un cuerpo. Eso es un hombre libre y eso es el equivalente a Dios. Un hombre que tiene esas características en este mundo puede hacer y deshacer lo que sea en este mundo físico. Dice, hay muchos niveles en los cuales podemos identificar y ver claramente la correspondencia que hay entre estos mundos y los distintos reinos. Y dice, por ejemplo, el silencioso se refiere al reino inanimado. Dice, la emoción de Gesed a Yesod corresponde
al contexto en donde la persona puede madurar y crecer. Por eso es que corresponde al reino vegetal. ¿Sí? Porque crece en contra de la gravedad y tiene esta capacidad de elevación. Y es en donde se desarrolla los aspectos de la personalidad. El intelecto, que corresponde a la sefirá jefa, le llama el Ari, que es Binah, es en realidad la fuente de vitalidad y por eso es que corresponde tanto al animal como a la persona, pero es lo que anima a la persona. De hecho, sabemos que es el cerebro izquierdo el que hace que la persona se acuerde de que tiene que comer, que tiene que suplir al cuerpo de sus funciones vitales. Y toda vez que el ser humano es, no me viene una palabra para traducir subject, súbdito. Cada vez que el ser humano es un súbdito del cuerpo, es en realidad porque hay un exceso de cerebro izquierdo funcionando, no hay un equilibrio entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Dice, finalmente cuando la persona entiende que hay mucho más que simplemente comportarse como un animal y quiere y busca salir del reino animal para convertirse en alguien articulado, dice, lo que está buscando es no me tienen que dejar ir tanto tiempo a insight, ¿cómo se dice? Está buscando una inspiración, no inspiración, insight es un conocimiento oculto, ¿sí? Una introspección, un entendimiento que solo se puede conseguir en Jochma, que es el reconocimiento del elemento divino dentro de la realidad. Y eso es lo que hace a la persona diferente del animal. Por eso la manifestación de la sefirá de Jochma en este mundo es el que ese animal se comporte como un ser humano. Dice, y finalmente, la verdadera intención y el propósito de la creación y del por qué la energía tiene que ser finalmente confinada en la materia, ese verdadero propósito solo la entiende el alma y la parte divina del alma de la persona, y eso corresponde al nivel de Keter. Ahora bien, de cada uno de estos niveles, dice el Ari, hay algo que necesita ser, hay elementos que necesitan ser rectificados y purificados, o más que purificados, que necesitan ser refinados. Y estos elementos son rectificados o son refinados a través del proceso del sacrificio. El Creador no necesitaba que un ser o una entidad omnipotente que lo puede todo, que pudo generar todo este universo, no necesita en lo más mínimo que alguien le brinde algún tipo de servicio. Sin embargo, la creación misma sí necesita de nuestro sacrificio. Hay también un paralelismo entre el concepto, ahora vamos a hablar del concepto de por qué estos sacrificios que pedía la Biblia, pero hay un paralelismo entre lo que nosotros siempre explicamos, que la persona no necesita hacer ningún tipo de esfuerzo físico para recibir sustento. No hay relación alguna entre el esfuerzo físico y el recibir sustento, pero sí necesita la persona, según el estado de refinamiento en el que está o la falta de refinamiento, el esfuerzo físico como herramienta para generar mérito. ¿Sí?
pero no hay una relación directa entre uno y otro. ¿Sí? Cuando la persona logró el mérito suficiente, no tiene que seguir esforzándose físicamente no hay que darle cuerda todos los días al reloj. Una vez que le diste una vez cuerda y mantenés una rutina de movimiento, ¿sí? Solo con mover la mano, ¿sí? El Rolex sigue funcionando. Pero la primera vez sí hay que darle cuerda. Es decir, una vez hay un primer esfuerzo, y una vez que el mérito está presente, siempre y cuando no lo pierdas, va a seguir funcionando. Sin embargo, el mundo necesita, yo no necesito de mi esfuerzo para ganar más dinero, pero el mundo necesita ser rectificado. De hecho, claramente los tzadikim no necesitan estar en este mundo, y de todas formas descienden y forman parte del mundo por el propósito o el proyecto de ayudar a rectificar la realidad. Respecto a precisamente lo que es el sacrificio, dice, por ejemplo, el concepto de echarle sal al sacrificio, dice, la sal representaba en la ofrenda olá, la ofrenda de elevación, representaba el reino mineral. Tenía que haber alguien que estuviera ahí, un elemento que estuviera representando al reino mineral. Y presten atención que de lo que habla, de lo que terminaba en el altar para ser sacrificado, hoy todos nosotros tenemos acceso a esos elementos, pero en aquella época no. ¿Sí? En aquella época, esos elementos que se utilizaban en el Mishkan no eran de fácil acceso para todos los seres humanos. Dice, la sal representaba el reino mineral y mediante la sal siendo utilizada en el altar, el reino mineral era rectificado. El vino y el aceite, que también se utilizaban como ofrenda en los sacrificios, rectificaban o ayudaban a rectificar al reino vegetal. El reino animal era representado básicamente por el animal que venía a ser sacrificado. La confesión que tenía que hacer, una persona no podía venir y decir, me mandé una macana, vengo a rectificar eso que hice trayendo este sacrificio. Tenía que contar qué había hecho. ¿Sí? Le tenía que contar al sacerdote qué era, y de ahí viene lo que hasta el día de hoy existe en el catolicismo, lo que es la confesión. ¿Sí? Le tenía que confesar qué era lo que había hecho. Y tenía que además, la confesión no era un proceso de contar, era un proceso de arrepentimiento. Si la persona no estaba arrepentida, no descendía el fuego que consumía, porque aparte era complicado el tema de ir a hacer un sacrificio en el templo, porque no es que hacían 3, 4 cosas y te decían, bueno, ahora anda tranquilo que ya está solucionado. El fuego que consumía al sacrificio descendía de una nube que estaba posada sobre el altar. Y si no descendía este fuego, no consumía el sacrificio. Y si generaban fuego y el sacrificio no era aceptado, el humo del sacrificio, que era el que supuestamente tenía que elevar este olor, esta fragancia que era quiero escoger las palabras precisas de la Riach Nihoach Lashem, quiere decir un aroma que complace al Creador. ¿Sí? Si el sacrificio no era aceptado, en lugar de que el humo del sacrificio subiera, se iba hacia los costados. O sea que no podías venir y decir, bueno, me mando esta macana, que fue lo que eventualmente terminó haciendo la Iglesia Católica en el medioevo, que vendía los indultos antes de que la persona siquiera hiciera vos podías ir y comprar el indulto para ir a hacer tal y tal pecado. ¿Sí? Entonces, dice, la confesión de la persona, que la persona lo tenía que hacer
aparte hay un tema particular. La persona tenía que poner sus manos encima del animal, confesar lo que había hecho y entender que ese animal se iba a morir por su culpa. Ahora, ¿era necesario que ponga las manos arriba del animal? Ahora vamos a entender por qué. Dice, el proceso de confesión que se recitaba sobre el animal rectificaba al mundo animal. Rectificaba, el animal representaba al animal y eso era lo que rectificaba a ese mundo, a ese reino, perdón. La confesión, el hablar y contar por qué se estaba haciendo ese sacrificio, es lo que rectificaba al reino del hombre, al reino de lo articulado. Mientras que la intención y el deseo del sacerdote, del Cohen, el deseo del sacerdote de que esta persona saliera purificada de esta acción que iba a hacer, eso representaba al nivel del alma, al quinto nivel o al nivel más elevado que sería, entre comillas, Dios. Y el proceso, dice, tiene que ver con un proceso de permitir que estados sin rectificar de cada uno de los mundos se elevaran. Ahora hay otra cosa que es particular acerca de alguien tuvo que elegir un nombre para esta acción cuando en realidad, por lo menos bíblicamente, Abraham fue la primera persona en traer un sacrificio. Y sea que lo eligió Abraham o que lo eligió Dios cuando le dictó a Moisés la Torá, un sacrificio en hebreo se dice corbán. Y la palabra corbán no quiere en realidad decir sacrificio, quiere decir acercamiento. Viene de karov, de acercarse. Entonces, este pedido de traer un corbán, un sacrificio a Dios, en realidad si uno lee literalmente lo que dice la Biblia, lo que Dios le pide a la persona es que se acerque a Él. Y aparentemente hay algo en el proceso de hacer esta mecánica de te mandaste una macana, hiciste algo que siempre me olvido que muchísima gente ve esto desde México y que la palabra macana en México quiere decir otra cosa. Hiciste algo negativo, lo que sea, y ahora lo querés rectificar. Aparentemente, según Dios, la forma de corregir ese ratzon atzmi, ese deseo egoísta, es a través de este sacrificio. Y si eso fuera cierto, ¿qué pasa con nosotros hoy? Que no tenemos un templo en Jerusalén en donde ir a hacer sacrificios. Tenemos que simplemente aceptar la consecuencia de las cosas negativas o egoístas que hacemos. También es importante saber, dice Lari, que estos cinco aspectos del sacrificio corresponden a los 5 aspectos del alma del ser humano, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. Y este es el significado místico de cómo explica la Torá que debe hacerse el sacrificio, que se debe hacer con fuego. Dice, la ofrenda de la ofrenda de fuego, se la conoce como ofrenda de fuego, que es la que genera este aroma placentero para Dios, se explica de la siguiente manera. La palabra ofrenda de fuego, que es Ishe, corresponde al nivel de Nefesh, siendo que Ishe puede también ser leído Isha. Son exactamente las mismas letras que la palabra mujer. Y el concepto de Nefesh, nosotros sabemos que Nefesh está conectado con el nivel de Malhut o el principio de lo femenino. También sabemos que el fuego en sí es un simbolismo para referirse a la sefirá de Malhut.
el aroma, reach nijoach lashem, el aroma, reach, corresponde al nivel de alma, ruach. ¿Sí? En hebreo son exactamente las mismas letras, aliento, espíritu y olor o aroma. Dice que corresponde al nivel de Yetzirah o al plano emocional representado por el reino animal, por el reino vegetal. Ahora, de este aroma dice que es un aroma nijoach la Hashem, que satisface al Creador. Esta palabra satisface, dice, corresponde al nivel del alma de Neshama, que es el parsuf de Briah, Ima. ¿A quién satisface? A Hashem, a Dios. Corresponde al nivel de interno de Neshama, que está contenido dentro de Ima, que es Abba, lo masculino que contiene Binah, es decir, a Jochma o al nivel de Hayá. Ok, sigue, ahora se pone demasiado técnico. Ok, bueno, comienza ahora con toda una sección que es bastante técnica, pero que la vamos a resumir de la siguiente manera. Sobre el altar solo se podían sacrificar animales que sean permitidos para el consumo humano. ¿Sí? La Torá divide los animales en animales puros, taor, o animales impuros, tamei, la única interacción que nosotros hoy tenemos con esta categorización de los animales es que unos son kasher, permitidos para consumo humano, y otros son taref, ¿sí? O treif en yiddish, no permitidos para consumo. Y lo vamos a ver, lo vemos más adelante en este mismo libro cuando se categorizan los animales. Pero el hecho es que hay animales que están, ¿cómo se dice? Fit. No feed. Fit. Cuando algo está fit, es apto, ¿sí? Apto es la palabra. Está apto para, y hay otros que no están aptos. ¿Sí? Mantengan esta idea. No es que hay animales puros, impuros, bueno, malo. Hay aptos y otros que no están aptos. ¿Cuál es la pregunta cabalística? No. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Aptos para qué? ¿De dónde viene este? No sé si saben que la palabra kasher lo único que quiere decir es permitido, no es que hay es especial, no, es apto o no apto. ¿Apto para qué? ¿Para que lo pueda comer? Es una estupidez, o sea, solo cambiámele, ponémele, declarame apto a este otro y ahora me lo puedo comer. No es una declaración de qué es apto y qué no, es apto para qué. Y esto es lo que vamos a tratar de entender. Los animales, no importa, nos va a tomar un montón de tiempo clarificar esto y no es tan importante, pero sepan que este famoso trono del que se habla, del trono de Dios, que tiene la cara de 4 animales, hay animales aptos en las 4 caras. Hay animales que no son aptos,
Con lo cual uno inmediatamente puede entender que acá no se trata de bueno o malo. Porque si no, ¿por qué pones un animal que no es apto en el trono de Dios? ¿Sí? Todo tiene un propósito. Ahora, el concepto de apto o no apto no es que uno es malo y otro es bueno. Hay un para qué. Hay animales aptos, animales no aptos, y después está una de las 4 caras, es un humano. ¿Sí? Y el humano uno nunca sabe si es apto o no. Literalmente, porque cuando le estudiemos más adelante el qué hace que un animal sea kasher o no, la característica es si es un animal que da o recibe. Y un ser humano no se sabe si se lo puede comer porque no sabemos qué conciencia tiene. En cambio, el animal que tiene ciertas características es apto porque tiene una conciencia de compartir, y el que no porque tiene una conciencia egoísta. ¿Sí? Dejémoslo ahí por el momento. Ahora, nosotros sabemos que desde la caída de los mundos del caos, los mundos que existieron antes de esta creación, hay al menos, más allá de otro proceso que vamos a explicar ahora, hay al menos 288 partes de las vasijas rotas de los mundos del caos que fueron a parar al reino mineral, que se incorporaron a este mundo físico. Y tanto el proceso de los sacrificios como algo tan simple que hacemos nosotros como comer, tiene un propósito divino. ¿Para qué comemos? ¿Para qué comemos? Para ayudar al proceso de transmigración de almas desde esos estados egoístas o esos estados de caos de los mundos anteriores a este mundo, que es lo que representa la conciencia de la serpiente y el egoísmo. Hay 288 partes primordiales de egoísmo que fueron a parar prisioneros del reino mineral. ¿Por qué? Porque cuando esos estados de caos, cuando esos estados de egoísmo estaban presentes en este mundo, generaban tal nivel de caos que merecía que esa creación fuera destruida. Sabemos, lo explicamos ya en la porción, en el mundo, en la porción de Bayetz en Génesis, que existieron mundos anteriores a este, que el problema que tenían estos mundos es que eran la manifestación pura de la sefirá de Malhut de esa creación. No había yesod, no había interconexión, con lo cual no había la capacidad de la empatía por el otro. El egoísmo era tan severo que al no haber comunicación entre las sefirot, terminaban rompiéndose y siendo destruidos. Destruidos mundos como este, con civilizaciones, con todo un intento de rectificar la realidad que salía mal. ¿Sí? A este Dios omnipotente, otras tantas veces la creación de este mundo le salió mal, literalmente mal. Ratzon atzmi. Había un exceso de egoísmo que terminó rompiendo esos mundos. Ahora, ¿cómo se dice? Debris. No degrees, debris. Sedimento, no es la palabra. ¿Vieron cuando cae un avión y quedan esparcidos por todos lados? Eso se le llama debris. ¿Cómo es? Los escombros. Vamos a ver, sirve la palabra. Los escombros de los mundos del caos, que estaban empapados de egoísmo, fueron confinados, prisioneros en el reino mineral. Y por eso es que a ese reino le tocó ser silencioso. El concepto del por qué
el concepto del por qué Larí, en lugar de que Larí no sabía que el reino mineral se llamaba mineral, o sea, te puede explicar con detalles cosas que a la ciencia le tardó 300, 400 años después de que Larí existió, llegar a descifrar, pero él no conocía que a ese reino se le llama reino mineral. La razón por la cual le llama el reino silencioso es porque ese reino, ese egoísmo, fue silenciado al ser puesto prisionero en ese reino. Hay toda una conciencia de deseo egoísta que en el mejor lugar que podía estar era en la cárcel. Y el reino mineral y su incapacidad de manifestarse resultó ser la mejor prisión cósmica que había para capturar a esos intelectos egoístas, para que sean, a través de un proceso de transmigración de almas, lentamente purificados y elevados por la conciencia de aquellas partes de la creación que evolucionen. ¿Sí? La planta es un nivel de evolución sobre el reino mineral. Ahora, no puede subsistir sin el reino mineral. Sin agua la planta no subsiste. Y en el proceso de extracción de minerales del suelo, eleva la conciencia de ese egoísmo a un nivel de dar, que es lo que hace la planta, que sirve como alimento, como hasta el día de hoy. Y no creo que sea cierto. No creo que sea cierto. La ciencia dice que si bien no puede ser reproducido en un laboratorio, entiende lo que hace la planta. ¿Sí? Si alguien me puede explicar, realmente explicar, porque lo que dice la ciencia cuando dice nosotros sabemos lo que hace la planta, toma una molécula de hidrógeno y la rompe, así de fácil. ¿Cómo es que adentro de la hoja de una planta, olvídate de ese proceso, cómo es que de sol, de luz y agua, una planta fabrica un mango, una palta, una sandía? Explícame cómo. ¿Sí? No hay otro proceso de elevación. Todos entienden, ¿no? Que una planta, ni siquiera necesita tierra. Lo único que necesita es agua y luz. Y con agua y luz, una planta puede fabricar frutas. ¿Sí? Más allá del proceso que ocurre en la hoja, que hasta el día de hoy no se ha podido replicar, el romper una molécula de hidrógeno. A lo más cercano que nosotros llegamos es a quemar una molécula de hidrógeno. Entonces, ese proceso de transmigración de almas tuvo una etapa rudimentaria en el sacrificio de animales en el templo, no en el templo, en realidad desde Abraham hasta la destrucción del segundo templo. La destrucción del segundo templo y la desaparición de los sacrificios hace 2000 años atrás tenían como propósito primordial mostrarle al ser humano que ya no necesitaba un proceso tan burdo. Pero ese proceso se repite todos los días cada vez que comemos. Cada vez que un ser humano come, se repite el proceso de los sacrificios que se realizaban en el templo, porque come, el hombre toma agua, come vegetales y animales. Y si bien no es lo más recomendable espiritualmente comer animales, hasta que llegue el Gmar Tikkun, el fin de la corrección, alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que comer animales para elevar las chispas de almas que están prisioneras en esos animales. Ahora les cuento lo que... ¿qué hora es? Ok. Ahí va.
Dice, cuando uno entiende este proceso de transmigración de almas, puede entender este misterio que hay detrás de los sacrificios, porque ya hace 500 años atrás o 2000 años atrás en el Zohar, no dejaba de sorprenderle a los grandes sabios. La gente lo aceptaba divino, ¿no? Me mando hago un flor de despelote en mi vida con esto y lo otro, y después voy, agarro un chivo, una paloma, un esto y lo otro, y que la paloma muera, se lleve la consecuencia. Y de hecho, lo que literalmente pasaba en el proceso del sacrificio es que la intervención del sacerdote y el sacrificio cancelaba las leyes de causa y efecto. Cancelaba el efecto negativo de lo que le ocurriría a la persona si no se arrepentía y si no hacía el sacrificio. Ahora, asimismo, incluso la gente que lo hacía lo entendía como algo realmente misterioso que pudiera ocurrir de esta forma. Entonces el Ari nos explica lo siguiente. Dice, una de las cosas que tenemos que entender es que muchas veces puede ocurrir que aquel que expresa una gran cantidad de egoísmo y adquiere similitud de forma con los mundos del caos. Los mundos del caos eran en realidad una gran manifestación de conciencia egoísta. Dice, puede ocurrir que el alma de el nefesh, el nivel más básico del alma de esa persona, se encuentre reencarnada en un alimento que come un animal o en el animal mismo que va a servir como alimento para una persona. Una forma muy, muy fácil de encarcelar. Imagínense, eventualmente, esto no pasaba en tiempos bíblicos, a pesar de que supuestamente la Biblia recomienda la pena de muerte por una serie de transgresiones. La función de un juez no era encontrar a una persona culpable y condenarlo a la pena de muerte. La función de los jueces o del Sanedrín, de acuerdo a la Torá, era encontrar a la persona inocente, hacer todo lo posible para declararla inocente, porque la declaración de los 70 sabios de que la persona era inocente cancelaba el decreto de muerte. La Torá no le dice a la persona, no hagas tal cosa, porque si lo harás, la pena es la muerte y hace falta que alguien te descubra haciéndolo y te juzguen y todo eso. La Torá lo que le está diciendo a la persona es, si haces tal y tal cosa, la consecuencia es la muerte. No es que alguien va a venir y te va a juzgar. El juicio se llevaba a cabo para tratar de encontrar a la persona inocente y declarar la cancelación de ese decreto de muerte. Ahora, en el tiempo y también dentro del proceso del egoísmo y el deseo de, ¿cómo se dice? Revenge, de venganza, salimos a querer encontrar métodos de castigar nosotros, no que las leyes de causa y efecto se encarguen de acomodar las cosas, sino que decidimos que nosotros los seres humanos queríamos ser quienes juzguen a nuestros pares y quienes decretemos prisión perpetua o esto o lo otro, o cadena o la pena de muerte. No hay nada más peligroso si se trata de sacar de circulación a un asesino serial o a una persona, que darle la pena de muerte. Porque una vez que uno entiende el sistema, cómo funciona, vos podés tener preso a un tipo hasta el día que se muera. Si el tipo tiene, no sé, 30 años, lo podés tener preso 50 años más, 70 años más, según lo que viva. Y tener todo ese periodo de tiempo para que el tipo recapacite y eventualmente haga algún tipo de corrección. Ahora, si lo matás,
y por eso es que la Kabbalah está en contra de la pena de muerte, ¿sí? Si lo matás, un año más tarde el tipo puede reencarnar en una nueva persona. Y en lugar de estar preso durante 60, 70 años, recluido o resguardado de la sociedad, a los 10 años, a los 12 años ya puede estar matando o robando de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿notaron esto que a veces cuando le dan una condena a alguien, le dan 10 cadenas perpetuas? ¿Sí? ¿Cuántas cadenas perpetuas puede cumplir una persona? Una. ¿Sí? Reclusión perpetua. Pero le dan 5 cadenas por este cargo y por este otro. Ese decreto humano de 5 cadenas perpetuas se cumple. ¿Sí? Se cumple en diferentes estados de reclusión. Y la transmigración de almas ocurre de abajo hacia arriba en un proceso de elevación, pero también ocurre de arriba hacia abajo cuando es necesario al tipo ese que había que tenerlo recluido una cantidad de tiempo. El tipo va y se suicida el otro día en la celda buscando volver rápidamente. Lo que puede suceder es que sea confinado en un reino inferior como una especie de prisión cósmica. Dice, y va a permanecer en ese estado hasta que pueda ser elevado a un animal que sea apto para ser consumido y que sea consumido por una persona apta. Hay algo muy interesante en la ley, en la halajá, que dice que si una persona se da cuenta, por ejemplo, hay animales que son aptos, no sé, una vaca, un pollo, una paloma, lo que sea, que los animales que son aptos para ser consumidos según las leyes de la Biblia. Esos animales deben ser ¿cómo se dice? Slaughter, no sacrificados. Deben ser faenados de una determinada manera también. ¿Sí? No tienen que sentir ningún tipo de sufrimiento, tienen que desangrarse, es todo un procedimiento. No puede ser consumido si no se lo saló a la carne para que sea kosher. No solo tiene que haber sido faenado de una determinada manera, sino que se tiene que poner la carne en sal para que la sal le extraiga la sangre superficial. Si la persona se da cuenta, el tipo fue a comprar un pollo, esto es lo que dice la ley, ¿no? La halajá. Si la persona se da cuenta, el tipo fue a una carnicería kosher y compró un pollo. Y resulta que se da cuenta por cómo está la yugular del pollo y duda si realmente fue sacrificado correctamente. La halajá, la ley judía, dice no debe darle de comer ese pollo ni siquiera a un perro. Así, textuales palabras. Y la pregunta es, ¿desde cuándo los perros tienen que cumplir con la Torá? ¿Sí? Si un niño menor de 13 años no tiene obligación de cumplir con la Torá, según la ley, ¿por qué tuviera que un perro cumplir con una ley semejante? Que ni siquiera un perro lo coma. Dice, cuando un animal que es apto para ser consumido es consumido por una persona apta, por un individuo que es apto, es decir, que tiene la conciencia de que no está comiendo por deseo egoísta porque tiene hambre, y si no quiero entrar en demasiado detalle, pero hay todo un tema, si prestan atención en las culturas permeadas por este conocimiento, existe la costumbre de las entradas, de comer una entrada antes de comer el plato fuerte.
Si van a los países árabes, al Mediterráneo, a todos los lugares que arquetípicamente tuvieron más relación históricamente con el Antiguo Testamento, van a ver de que nunca ocurre, no ocurre. Los desafío a que encuentren un lugar en donde se sienten a comer en las costas del Mediterráneo, en donde te traigan un primer plato sin antes haberte traído algún tipo de galletas, aceitunas, algo que sea del reino vegetal para consumir antes de consumir carne. ¿Sí? La idea es para que la persona no consuma carne con hambre. ¿Sí? Una persona no apta para comer carne es aquel que come carne porque tiene hambre. Se debe comer carne solo para elevar las chispas de alma que están en la carne. ¿Sí? Y uno puede, no solo puede, debería disfrutar de comer carne. Si lo va a hacer, no es que está mal disfrutar del placer que te puede dar comer esa carne, pero no debe ser para saciar un deseo de los signos vitales del cuerpo. Debe ser solo para la conciencia de elevación de las almas. Y si prestan atención, para la mayoría de la gente, la carne tiene mejor gusto si tiene sal. ¿Sí? Está todo este concepto de permitir tanto en el sacrificio como en la forma en cómo cocinamos hoy, utilizamos aceite y la costumbre alrededor del Mediterráneo de ponerle vino. ¿Se acuerdan todos los elementos que dice Larí que rectifican los mundos? ¿Sí? La harina, el aceite, el vino, la sal. Todos estos elementos son parte muy común de la costumbre culinaria del área de donde proviene el Antiguo Testamento. Se reemplazó el sacrificio por la presencia de estos elementos en la comida. Ahora dice lo siguiente. Ahora dice, escuchen esto porque es increíble. Dice, si un pedazo de carne de un animal apto aparece en el plato de una persona apta, es porque esa carne que la persona va a comer tiene chispas de divinidad capturadas adentro de ella que ya están listas para no tener que volver a encarnar en ninguno de los reinos. Y está necesitando de un humano que lo incorpore y se haga parte de él para que tenga un pequeño estadio de vida humana. ¿Sí? Mientras la persona consume esa carne y hasta que la digiera y todo eso que la persona consume se convierte en parte de la persona. Con lo cual, el favor que la persona le está haciendo al consumir ese pedazo de carne es que le está dando vivencia humana. Y esos días, horas, hasta que la digiere, lo que sea, de vivencia humana, le da la elevación necesaria para que en una próxima encarnación pueda ser liberado. Ahora, ¿qué pasa si te das cuenta que, mira, no es apto? Solo una persona apta puede darse cuenta que eso que tiene en el plato no es apto. Y si se da cuenta y él es una persona apta, no lo va a comer porque diga, bueno, no importa. ¿Sí? No, va a decir, no, esto yo no lo como porque él tiene un compromiso con sí mismo respecto a lo que él come y lo que no come. Entonces, si se da cuenta que no es apto, es porque las chispas de alma que están ahí adentro no están listas para migrar. Y lo último que querés hacer es dárselo a tu perro. Porque ¿qué le va a pasar al perro? Va a incorporar las chispas de... ¿Sí? Las chispas de alma, y no sé, si vos querés que tu perro tenga encarnaciones de tipos que deberían de estar presos en el reino mineral o lo que sea, dice, este tipo de
que nosotros lo podemos percibir, como un castigo, es en realidad un proceso de rectificación que esos niveles de alma deben atravesar hasta que se depuren del egoísmo. Y eventualmente siempre terminan en la época del templo en el alma de un animal o asociado a un animal que pueda ser sacrificado, que en el proceso de elevación, dice, aparte escuchen esto, que en el proceso de elevación pueda elevar por igualdad de forma el pecado o la transgresión que hizo el tipo que trajo el sacrificio. Un tipo tenía que ir y ahora comprar el ganado, eso que él llevaba a sacrificar, era el equivalente al dinero de hoy. La gente era rica según lo que producía su campo, su hacienda. Entonces había un costo envuelto en eso. Había un sacrificio económico también en ir y sacrificar un animal. El animal que él compraba o elegía para ser sacrificado, por algo que él sabía que había hecho en su vida que era incorrecto, tenía encarnado en él un alma de alguien que había hecho exactamente lo mismo a un nivel mucho más egoísta, que había terminado teniendo que ser encarnado, o sea, sacado del lado de la sociedad. Y cuando llegaba a un cierto nivel de elevación, necesitaba había una especie de ¿vieron como estas páginas web que venden matchmaking? ¿Cómo se dice? Que te machean con alguien, con tu alma gemela, supuestamente. Bueno, el templo era como una especie de supercomputadora donde se macheaban animales que tenían almas encarnadas por X razón, con una persona que en esta vida vivo había hecho exactamente lo mismo, pero que se había arrepentido. Y la elevación, por eso el tipo ponía las manos sobre el animal y confesaba, ¿sí? Y la intención que tenía el sumo sacerdote, o el sacerdote que hacía el sacrificio, era que al sacrificar al animal, y siempre que se sacrifica un animal, o incluso para ser consumido en un asado, el alma del animal es liberado. Ahora, si ese alma tenía afinidad de forma con el pecado o la transgresión que había hecho este tipo, se la quitaba, ¿sí? Se adherían y se elevaban juntos. Con lo cual, en una próxima encarnación, el tipo volvía con el desafío de tener que superar lo que él hizo, más el tikkun del tipo que lo ayudó a ser liberado. ¿Qué hora es? ¿A qué hora? ¿Cuánto vamos de clase? ¿Una hora cuánto? Hay otra parte que está muy buena de esta para allá, pero ¿vos te acordás, Lili, si fue este año pasado o el anterior que hablamos de los 4 niveles de la ofrenda por omisión? Si voy a comer, si no voy a comer, si dije que iba a comer y no comí. ¿Fue el año pasado? No, pero hubo una clase de Zohar donde lo explicamos. Sí, tuvo que haber sido Baikra. Pero no el año, entonces no fue... Porque se nos hizo un poco tarde, pero hay una sección que es que está bueno escucharla. La buscamos y no fue el año que pasó, no fue 2014, fue 2013. Ok, vamos a subir también para la gente del aula virtual, vamos a subir además de esta clase de ahora. Hay una sección que es sumamente interesante no es interesante, es sumamente útil para identificar. Hay un tipo de ofrenda que es una de las ofrendas más costosas que hay, que es cuando
Más costosa me refiero al tipo de sacrificio que la persona tenía que traer, porque estos sacrificios conllevaban un valor económico también. El más caro de los sacrificios que tenía que traer alguien era si había hecho algo sin querer. Es decir, una persona que a propósito decía, ¿sabes qué? ¿Qué me importa las leyes de causa y efecto? Yo quiero hacer tal y tal cosa que es algo negativo porque me gusta cómo se siente. Tenía que traer un cierto sacrificio. Pero si la persona lo hacía de pavo, ¿sí? Sin querer, era peor. Por una razón muy simple. Porque la persona que hace algo queriendo, está seguro que está haciendo algo malo. Con lo cual tiene mucha chance de rectificarlo sin necesidad de ningún sacrificio. Pues un día va a decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar de hacer esto que es malo. ¿Sí? O impuro, o profano, como le quieran llamar. Pero la persona que hace las cosas que hace en su vida sin querer, uy, no sabía, uy, ¿sí? Ay, perdón, te pisé. ¿Sí? Sí, o acaso en el momento que alguien te dice perdón, te pisé, te deja de doler el pie. No, o sea, fíjate a dónde pisás. O sea, si estás presente, entonces lo grave del tipo que hace inadvertidamente algo es porque no está presente en su vida. O sea, no está viviendo su vida, no está haciendo el propósito que vino a hacer. Y cuando la Mishnah explica qué quiere decir hacer algo inadvertidamente, lo explica según 4 ejemplos distintos que son, si la persona dice, no voy a comer más tal y tal cosa, y se olvida que dijo eso y lo come. ¿Sí? Y todos los 4 ejemplos que da tienen que ver con comer o no comer algo. Y el Ari dice, qué estupidez, como si fuera tan grave comer o no comer algo, versus si digo, bueno, no le voy a gritar nunca más a tal persona y, uy, me olvidé y le grité. ¿No debería de referirse a cosas como más importantes? Bueno, hay toda una explicación de qué quiere decir comer que da el Ari, que tiene que ver con la extracción de intelectos de Jochma y Binah y el manifestarlos o no. Lo van a escuchar, si lo quieren escuchar, va a estar cuando enviemos la clase de Zohar. Todos los que están presentes reciben la clase de Zohar, ¿no? Sí, ok. Sí, porque veo algunas caras nuevas. Si están inscriptos en la base de datos de la clase de Zohar, solo tienen que inscribirse, no hay ningún costo. Van a recibir el audio de esta clase y la de la semana que viene, y a la gente que está en el aula virtual, además del video, que ustedes no reciben video, pero si quieren pueden inscribirse en el aula virtual, van a recibir también el audio. Es sumamente importante porque tiene mucho que ver con lo que logramos o no logramos para nuestras vidas. Habiendo dicho todo esto, cerramos con la idea de que este libro de Vaikra es en realidad un llamado. Y es un llamado, hoy tenemos, es grandioso la época, grandioso. A todos nos tocó vivir en las otras épocas de la creación también, no es que no nos tocó todo eso, pero es grandioso el estar conscientes de haber encarnado en esta era en donde todo pasa por el intelecto, donde lo mismo que hacía un sumo sacerdote después de todo un proceso de purificación y de unción, ¿se dice? Y de unción y de elevación y todo esto, nosotros podemos hacer lo mismo comiéndote una pizza y tomándote 1 litro de Coca-Cola. ¿Sí? Es todo, no se trata de si comes comida saludable o no, se trata de que seas una persona fit, ¿cómo se dice que dijimos? Apta. ¿Qué quiere decir apta? Una persona apta es una persona que se entiende a sí mismo necesario para la rectificación del mundo. Y que entiende que todo lo que hace es un aporte para la rectificación del mundo. Que
tal vez no sabes decir una bendición antes de tomar un vaso de agua, pero el simple hecho de no tomar solo porque tenés sed, sino de entender que ¿para qué tengo sed? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos fabricó mal? ¿Sí? Que necesitamos dormir, necesitamos comer, ¿por qué no nos hizo como un Rolex? ¿Sí? Que te den cuerda una vez y que mientras te muevas sigas funcionando. ¿Porque Dios no sabía fabricar Rolex? ¿O porque hay un para qué nosotros tenemos sed? ¿Para qué tenemos hambre? ¿Para qué somos como somos? El simple hecho de que todos sabemos cómo se siente cuando tenés mucha sed tomar ese trago de agua, y todos creemos que eso es bueno y creemos que tener sed es malo, pero lo bueno y lo malo no existen, ¿sí? Existe lo perfecto. ¿Perfecto para qué? Para que puedas elevar. Hay un alma en este agua que busca ser elevado. Y lo único que pretende es que no lo uses para satisfacer los deseos egoístas de tu cuerpo. Que te tomes un segundo y descubras que tomar ese sorbo de agua se siente como se siente porque eso es algo sagrado, no porque es bueno. ¿Sí? Porque hay toda una experiencia sagrada que puede estar detrás de sentarte a comer. Está escrito en el Talmud que cuando llegue la última encarnación, la era de nosotros, ¿sí? La generación que le toque ver el fin de la corrección, el fin del caos. ¿Qué es el fin del caos? Cuando se acaben... ¿Escucharon alguna vez en la profecía de Ezequiel que dice que el mundo va a ser rectificado cuando se acaben las almas? Que hay un arca de almas y cuando se acaben las almas, ¿sí? Esto que generalmente lo utilizan para hacer películas apocalípticas de las señales y todo eso. ¿Saben qué quiere decir cuando se acaben las almas? Que de hecho, no sé si saben que la razón por la cual las facciones ultra religiosas, tanto dentro de la Iglesia Católica como del judaísmo, promueven el tener muchos hijos, porque dicen que si tenés muchos hijos, eventualmente se van a acabar porque cuando haya muchas almas encarnadas, y lo que no saben es que la mayoría de la gente que encarna no son almas que salen de ese arca de almas, sino son subdivisiones de las mismas almas. El concepto de que el Gmar HaTikun, el fin de la corrección, va a ocurrir cuando se acaben las almas, es cuando se acaben las 288 chispas de Atzilut que están atrapadas en el mundo mineral. Cuando con tomar un vaso de agua hay una persona al final que con conciencia va a tomar el último vaso de agua que va a terminar de extraer la última chispa de los mundos del caos, del mundo de Atzilut, y todo este egoísmo y todo este dolor que existe en el mundo ya no va a tener propósito. Y podemos ser nosotros, lo único que hay que hacer es asumir la responsabilidad. Gracias, hasta la semana que viene.